María Fulaygajo, 22 años, actualmente vivo en San Vicente, Bulusan, Sorsogon. Tengo 6 hermanos y si tengo la suerte, seré el primer título de la familia. Los amo mucho, por eso he decidido continuar mis estudios, aunque sí que será difícil. No estoy haciendo esto solo por mí, estoy haciendo por ellos. Romper la cadena de pobreza en nuestra familia. Mi objetivo en la vida es ese. Solo quiero terminar mis estudios. Dar a mis padres una vida cómoda con estabilidad financiera. Trabajar duro para comprar mi propio lote y construir una casa para mis padres. Sostengo a mis padres con las cosas que necesitan, especialmente comida, y ahorrar dinero para mí y para futura familia. No quiero mucho, simplemente no quiero experimentar la vida que solía tener cuando era joven hasta ahora. Quiero vivir cómodamente sin pensar en cuándo conseguir dinero para comprar la comida de mañana. Y por supuesto trabajar duro para poder ascender y asegurar mi vida y de mis queridos. Creo que una de las mejores y más sencillas formas de ayudar a la Madre Tierra y que seamos personas responsables, especialmente a la hora de tirar nuestra basura, la que no es biodegradable. Tirar por todos lados es como un insulto a la Madre Tierra, como si ella no hiciera nada más que mantener nuestro lugar seguro y libre de contaminación. Pero aquí estamos haciendo cosas contrarias a eso. Así que deberíamos poner eso de ser una persona ecológica en nuestra mente, en nuestro corazón. No solo cuando alguien nos está mirando o si alguien nos dice que seamos responsables, porque primariamente somos administradores de este lugar. Por eso debemos hacer nuestro trabajo y darle importancia a lo que se nos brinda. Me veo después de 5 años como educadora novata en el Departamento de Educación. Tener un salario de maestro y enseñar a alumnos lindos en la escuela pública. Me veo a mí mismo como un individuo no tan exitoso, pero sí realizado. Porque en primer lugar, ese era mi sueño, tener un trabajo regular y satisfacer las necesidades de mi familia. Pero también me veo como un profesor ansioso por lograr más en la vida y en el mundo académico. No solo para obtener un salario más alto, sino también para demostrarme algo a mí mismo, para superarme, llegar a ser y ser llamado como un educador eficaz. No sueño mucho. Solo quiero ser la persona que sonaba ser hace unos años.